Buenas, queridos estudiantes. Hoy vamos a continuar con la siguiente temática del segundo periodo, la ley de Boyle-Mariotte. Recordamos que en la clase pasada hablamos toda la parte sobre las teorías cinético-molecular de los gases y pues habíamos mencionado qué variables la afectaban y pues cómo fue construida la parte de los diferentes tipos de leyes. Del mismo modo, trabajamos o mencionamos las diferentes leyes que se van a establecer o que establecen la teoría cinético-molecular para que ésta fuera sustentada. Y pues una de estas fue la ley de Boyle-Mariotte. Entonces, ¿de qué es esta ley? Esta ley establece una relación entre la presión y el volumen que tiene una determinada cantidad de gas, sin que haya variaciones en la temperatura. ¿Cómo así? Resulta que Boyle y Mariotte en su momento realizaron un experimento en donde ellos relacionaban estas tres variables. A temperatura constante, es decir, a una temperatura determinada, ellos realizaron un experimento en donde realizaban una presión a un gas. Y pues obviamente el gas en donde ocupaba el recipiente presentaba un volumen específico. ¿Qué encontraron ellos? Ellos encontraron que a medida que la presión aumentara, eh, pues el volumen disminuía. En este sentido, ellos determinaron que la presión es inversamente proporcional al volumen de un gas. Es decir, mientras aumenta la presión o mientras aumenta la presión, el volumen va a disminuirse. Y si el volumen aumenta, la presión va a disminuir. Y pues está determinada matemáticamente por la siguiente fórmula, donde P y B significa presión y K es una constante. En este sentido, la constante que estamos trabajando es la temperatura. Entonces vemos aquí una gráfica en donde me representa que al yo ejercer una presión, esto se llama un émbolo, al yo ejercer la presión hacia abajo en ese émbolo, las partículas se van a comprimir más, por tanto el volumen disminuye. Entonces aquí me dice, y pues se está cumpliendo la ley que ellos establecieron. Y vemos acá otro ejemplo más gráfico para que entiendan. Yo estoy realizando una presión al volumen específico y si la presión aumenta, a la hora de aumentar el volumen va a disminuir. O sea, las partículas se van acomodando más entre ellas mismas. En este sentido, podemos establecer una gráfica en donde nos explique la relación matemática que existe entre volumen y presión. ¿Qué me dice la gráfica? Me está diciendo que el volumen al estar aumentado y si la presión va aumentando, el volumen va disminuyendo. A medida que aumenta la presión, el volumen disminuye. ¿Ya? Esto es lo que me está estableciendo la ley de Boyle. Entonces, aquí vemos que se están mezclando eh, tres de las variables principales que se mencionaron en la clase pasada. Se mencionó la del volumen, la presión, la temperatura y la masa. En este caso se relaciona volumen, presión y temperatura, que es la constante que se está estableciendo. Eh, Después de todo esto, el cambio de presión a temperatura durante una transformación isotérmica, pues, ¿qué quiere decir esto en pocas palabras? Me está diciendo de que la presión y el volumen junto con la temperatura, al verse afectada en realmente en unas transformaciones que nosotros conocemos en el mundo, ya sea la parte cuando yo cuando cocino alimentos, cuando trabajo la parte de inflar un balón, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cosas cotidianas es prácticamente lo que me está diciendo esto. Se establece, o más bien, o se está estableciendo una fórmula específica para la realización o la demostración de que esta ley se cumple. Entonces, pero antes de avanzar a esto, vamos a determinar que la presión siempre va a estar en valores de atmósferas, milímetros de mercurio y entre otras unidades. Y el volumen a su vez puede tener unidades como litros, mililitros, centilitros, decalitros, hectolitros y así sucesivamente. Entonces tenemos que la fórmula que me relaciona la ley de Boyle con todas las variables y teniendo en cuenta también de que es a temperatura constante es esta que se encuentra acá. ¿Qué me dice? Me dice presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, donde presión 1 significa presión inicial, volumen 1 significa volumen inicial, presión 2 presión final y volumen 2 volumen final. ¿Ya? Esta fórmula es, es con la que nosotros tenemos que relacionarnos, porque vamos a estar trabajando constantemente con ella. Ahora, para poder apropiarnos mucho más de la fórmula y pues obviamente demostrar realmente que la ley se cumple, vamos a plantear unos ejercicios. Recuerden que les mencioné que
Durante este segundo periodo vamos a trabajar procesos matemáticos con las leyes de los gases. Esto para poder facilitar la comprensión de los respectivos conocimientos de las leyes de la teoría cinético-molecular. Entonces, tenemos el primer ejercicio. Antes de poderlo realizar, les recomiendo que tengan calculador en mano y pues posteriormente también su libreta de química. Esto para que a medida que vayamos avanzando, ustedes vayan colocando pausa al video y pues vayan realizándolos ustedes uno a uno. Esto para que vayan aprendiendo el conocimiento y pues aprendiendo el mecanismo de la resolución de los ejercicios. Entonces tenemos el ejercicio. Una muestra de oxígeno ocupa 4.2 litros a 700 milímetros de mercurio. ¿Cuál será el volumen del oxígeno a 415 milímetros de mercurio si la temperatura permanece constante? Antes de yo realizar un ejercicio, siempre debo estar sacando eh, mis datos específicos, mis datos del ejercicio. Y pues eso es lo primero que vamos a hacer. Los datos que siempre voy a tener en cuenta son los cuatro componentes que demostramos en la diapositiva pasada. Presión 1, volumen 2 y presión 2. La presión 1 tenemos que ocupa inicialmente 4.2 litros, volumen 1 a 700 milímetros de mercurio. Me está diciendo que esa es la presión inicial. ¿Cuál será el volumen del oxígeno a 415 milímetros de mercurio, es decir, la presión final, si la temperatura permanece constante? Al yo colocar o al yo repartir mis datos, yo me doy cuenta de que me están preguntando por el volumen del oxígeno después de. Eso me indica que es el volumen final lo que yo debo determinar. Ahora, después que yo establezco mis datos, yo avanzo con la parte de determinación o colocar una guía principal, que va a ser mi fórmula específica, la fórmula a trabajar. A partir de la fórmula yo empiezo a trabajar o a realizar mi ejercicio. Ya colocado la fórmula, yo lo que hago es reemplazar mis datos en la fórmula y pues ahí determinar cuál es mi incógnita. Mi incógnita en este caso es volumen 2. Ahora, ¿qué sucedió aquí? Como es un despeje de ecuación y yo para realizar el ejercicio necesito tener volumen 2 solos, como está multiplicando, la ley de la matemática o el despeje de ecuación me dice que al yo tener dos variables multiplicando y yo lo quiero separar o despejar, va a pasar al otro lado con su operación inversa. En este caso, como está multiplicándose, al otro lado pasa a dividir. Y a quien voy a pasar es a la presión, porque la presión está multiplicando en este caso. Y pues al pasarlo al otro lado del igual, me va a pasar a dividir. Entonces ya tengo despejado mi volumen y pues empezamos a reemplazar los datos. Entonces tenemos que 760 milímetros de mercurio, que es la presión 1, el volumen 1 que es 4.2 litros y la presión 2 que es 415 milímetros de mercurio. Cuando ya yo tengo despejado esto y pues reemplazado en la fórmula, yo procedo a realizar la operación respectiva y eso me va a dar 7,69 litros. Ustedes lo pueden demostrar y pues realizando con la calculadora. Avanzando a esto, tenemos un segundo ejercicio que es calcula la presión original de un gas y al aplicarle una presión de 4.5 atmósferas ocupa un volumen de 1.4 litros y su volumen original era de 2.2 litros. Ya saben bien de que antes de eso debemos primero determinar los datos. Los datos de este ejercicio son la presión 1, que es lo que me están preguntando, porque es la presión original, el volumen 1, que es 2.2 litros, que es el volumen original, volumen 2, que es la presión después de realizarle la presión específica, y la presión 2, que fue la final, ¿ya? Ahora, teniendo mis datos, eh, debo determinar mi fórmula a utilizar, que en este caso va a ser la presión volumen 1 por presión volumen 2. Ahora, mi incógnita se encuentra en este lugar, presión 1. ¿Qué vamos a hacer con el ejercicio anterior? Yo tengo dos variables y pues la variable que me tengo que despejar es volumen 1. Como está multiplicando, al otro lado pasa a dividir y pues queda de esta forma. Al yo tenerlo de esa forma, yo reemplazo mis datos, que sería presión 2, 4.5 atmósferas, volumen 2, que sería 1.4 litros, y por último volumen 1, que es 2.2 litros. Al yo presentarlos allí, pues realizo la operación matemática, cancelo las unidades iguales, que en este caso serían litros, y me queda atmósfera. Entonces yo digo que la presión es 2.86 atmósferas. Listo. Y por último, ejercicio. El tercer ejercicio es un poco
diferente, ya que tenemos que realizar una conversión. ¿Cómo así? Aquí vemos. Un gas ocupa 1.5 litros a una presión de 2.5 atmósferas. Si la temperatura permanece constante, ¿cuál es la presión en milímetros de mercurio si se pasa a un recipiente de 3 litros? Ojo acá, me están pidiendo la presión final en milímetros de mercurio, pero inicialmente yo veo que la presión me la están dando en atmósferas. Entonces, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Saco mis datos, presión 1, que es 2.5 atmósferas, volumen 1, que es 1.5 litros, el volumen 2, que es 3 litros, y pues la presión 2, que es la incógnita, pero la necesito tener en milímetros de mercurio. Yo voy a realizar el mismo proceso, establezco mi fórmula específica de la cual me voy a guiar, determino cuál es mi incógnita, que en este caso es presión 2, y pues vamos a realizar el mismo proceso. Como volumen está junto con presión 2 multiplicados, pues yo tengo que despejar volumen 2 y para que presión 2 me quede solo. Como está multiplicando al otro lado, al pasarlo al otro lado va a pasar a dividir. Entonces tenemos que al yo plantear o al yo colocar ya la fórmula despejada, yo empiezo a reemplazar mis datos. Tengo mis datos y a la realización de estos datos, 2.5 atmósferas por 1.5 litros entre 3 litros, cancelo litros y obtengo 1.525 atmósferas de presión 2, pero aquí no termina el ejercicio. El ejercicio ya tengo la presión 2, que es en atmósfera, pero yo lo necesito en milímetros de mercurio. Para tenerlo en milímetros de mercurio, debo equivalencia. La equivalencia va a ser el resultado de unas conversiones establecidas entre las unidades de milímetros de mercurio con la atmósfera. Esas unidades siempre en los ejercicios yo se las tengo que dar. En este caso, yo se las planteé. Me dice que una atmósfera me equivale a 760 milímetros de mercurio. Esto me quiere decir que pues lo hago por una regla de 3 simple, 1.25 atmósferas, que son los que yo obtuve en el ejercicio, y pues comienzo a despejar. ¿Qué me dice el despeje? Me dice que este 1.25 al multiplicarlo por este, y al final lo voy a dividir por una atmósfera. Esto para plantear el despeje de ecuación. Entonces consigo lo siguiente. 1.5 atmósfera por 700 milímetros de mercurio sobre una atmósfera. Cancelo atmósferas y me queda milímetros de mercurio. Al yo realizar todo ese proceso, el resultado va a ser 950 milímetros de mercurio. Listo. Entonces estamos viendo de que en este ejercicio determiné la presión, pero me pidieron una conversión, que es esto último al final. Para poder trabajar con esas conversiones, ustedes necesitan unas equivalencias. Y esas equivalencias, las que vamos a utilizar, son las de atmósfera a milímetro de mercurio, de litros a mililitro, de centímetro cúbico a mililitro y de atmósferas a pascales. Estas unidades quiero que las guarden en sus cuadernos porque a partir de ellas vamos a trabajar ciertos ejercicios. Listo chicos, entonces damos por terminada la clase. Repitan los videos, véanlos y ya saben que nos vemos en las asesorías. Éxitos con lo que les vaya.